Uno de los iconos de la marca España lleva cuerpo andaluz y apellido inglés. El toro de Osborne. Pero también podría haber sido el toro de Gordon, Williams, Duff, Harvey, Davies, Marks Mackenzie, Sandeman, Suter, Humbert, Walter, Wisdom, Perry, Iverson, O'Neill, Garvey, Cousins, Murphy o Wilson. Todo un colectivo de británicos que llegaron a nuestra tierra con el propósito de hacer negocio con nuestros vinos. Y así fue. Y gracias a ellos, estos vinos conseguirían fama universal. Algo de poción mágica tendrán estos vinos, que son deseados por medio mundo. Pero esta historia de los vinos de Jerez no es algo nuevo o un producto de marketing. Aquí, en este yacimiento de Doña Blanca, se puede contemplar uno de los lagares fenicios más importantes que se conocen. Aquí, hace más de 3.000 años, ya sabían hacer vino por esos lugares. People running round, it's 5 o'clock, everyone in town is getting dark. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time, glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt, now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. La palabra cherry va muy unida a los árabes, a la presencia de los árabes aquí en España. La palabra cherry siempre se habla del mapa del Idrisi, que es un mapa del siglo XII. Entonces, en ese mapa, la zona nuestra aparecía ya con Seris, la palabra Seris, que era Jerez. Y curiosamente, el mapa tiene la particularidad de que está al revés. Es decir, nosotros estamos hacia el norte, mirando hacia el norte. ¿Por qué? Porque para ellos el centro era la Meca. Y entonces todos lo miraban alrededor de la Meca. Entonces nosotros aparecemos en un extremo del mapa, pero mirando hacia el norte, hacia la Meca. Los cadíes y los jueces, para hablar del vino, utilizaban una palabra que lo dice todo, que era reprensible. No era algo de cortar cabezas, sino reprensible. El árabe siempre dicta muy bien los espacios. Para él el espacio es fundamental. Y es decir, el espacio público es un espacio, se puede decir, entrecomillado, sagrado. Tú no puedes hacer nada que vaya contra el Corán en un espacio público, porque significa que es un peligro y que es una afrenta al Corán, ¿no? Bien. Pero en tu casa privada, tu casa es tu mundo y dentro de tu espacio, sin que nadie te vea, tú puedes hacer lo que te dé la gana, como por ejemplo la toma de vino. Pero ellos sí consumían vino aparte. De hecho, hay una puerta de la mezquita de Córdoba que se llama la Puerta del Vino. Si fenicios, griegos, romanos y árabes fueron las referencias del comercio a lo largo y ancho del Mediterráneo, en lo que se llamó el Mare Nostrum, en el siglo XVI se produce un cambio drástico y se pasa del Mediterráneo como ámbito comercial al Atlántico. El descubrimiento de América había abierto nuevas rutas atlánticas. América, los Países Bajos y, por supuesto, las Islas Británicas marcan las nuevas pautas comerciales en nuestra tierra. Y es entonces cuando empiezan a aparecer por aquí los primeros apellidos ingleses. La primera noticia que he conseguido constatar en los registros notariales se eleva a 1484, donde he encontrado la figura de un mercader inglés, Giles de Solmont, que adquiere pues 40 botas de vinos romanías, que es, digamos, la modalidad estrella en esos momentos finales del XV, principios del XVI. ¿Quiénes son estos personajes, verdad, que procedentes de las Islas Británicas vienen a Jerez de la Frontera? Pues la verdad es que tengo contabilizado aproximadamente 280 individuos que se reparten entre más de 200 ingleses
y más de 70 irlandeses, porque repito, en un 90 o más por ciento son mercaderes. Aparte de eso, pues se encuentra el cónsul, como he dicho, que también es mercader, lo que pasa es que ejerce las funciones de cónsul. He localizado también un regidor o 24, como se le llama en la documentación, de Londres, un tal Guillem Baile, así aparece con este nombre en la documentación. Pues el caso, por ejemplo, de Guillermo Nicolás Amorgón, ¿no? Yo digo, digamos, el nombre tal como lo traduce, ¿no? Porque si no tendría que hablar William tal, ¿no? Entonces directamente me voy a la transcripción que realiza el notario público. Otro personaje también, bueno, que llega a vecindarse es un señor que la documentación reconoce como Juan Bruto. Luego uno mira la firma suya y allí pone John Brut, ¿no? Pero bueno, se castellaniza de esa manera. Lo que los ingleses hacen es comprar el mosto y el vino en claro, principalmente a pequeños propietarios, para obtener los precios más ventajosos. Incluso prestan dinero a braceros para que planten viñas y obtener vinos a bajo precio. Entonces tienen la enemiga de los grandes cosecheros de la zona porque hacen bajar los precios. El sistema de crianza del vino de Jerez en la época no tiene casi nada que ver con lo que conocemos en la actualidad. El sistema de soleras y criaderas es algo muy reciente, de la segunda mitad del siglo XVIII hacia acá. En aquellos momentos, digamos que el vino de Jerez, como el vino del Condado o cualquier otro vino que se exportase, pues era un vino que seguía el sistema de añadas. Es decir, que bueno, se recogía, se pisaba, se dejaba reposar, etcétera, y luego se vendía. Es un comercio que se realiza en toneles. Normalmente esas botas tienen una capacidad en torno a las 30 arrobas, lo cual significa aproximadamente, bueno, pues unos 700 litros. En el portal se cargan en barcos que tienen pequeño calado, poco calado, para poder subir por el río cuando sube la marea. Se llevan a la bahía de Cádiz, bien a Cádiz, al puerto de Santa María, a Sanlúcar de Barrameda, y ya de ahí en carabelas portuguesas. La carabela portuguesa desempeña un papel fundamental en todo este intercambio comercial. Ese transporte hacia las Islas Británicas, hay que decir que se enfrenta a una dificultad añadida, que es la presencia del corso y de la piratería. Las dos monarquías van a practicar el corso, porque la piratería, digamos, es un negocio ilegal. El corso está ahí, digamos, entre dos mundos, ¿no? Porque el corsario tiene, digamos, una especie de patente por parte de la monarquía para atacar barcos de una monarquía que sea rival de aquella de la cual tú procedes, ¿no? Indudablemente Drake pues va a gozar de la protección de la reina Isabel I, que incluso en el puente de su navío le nombrará Sir. En 1587, el pirata Drake, o Sir Drake, saquea este puerto de Cádiz, y su objetivo principal no son obras de arte o cualquier otro objeto de valor. Asalta Cádiz y lleva ni más ni menos que 3.000 botes de vino, de 700 litros cada una, o un total de 2 millones de litros que salen desde este puerto hasta aquí, el mismísimo Londres. Lo primero que hace Sir Drake al llegar aquí es obsequiar a la Casa Real una parte importante del codiciado botín, y el resto se quedaría, gracias a Dios, en los bares londinenses. Es increíble que ya Shakespeare, hacia 1588-89, cuando él se traslada de su pueblo natal a Londres, se va a encontrar que en Londres está saturado en las tabernas de Londres del vino de Jerez que Drake hacía unos años había traído del saqueo de los barcos de la Gran Armada que estaba en la bahía de Cádiz. Esto va a tener su reflejo, en este caso en William Shakespeare, en 8 de sus obras, mencionándolo y haciendo referencia casi 50 veces en la obra de Shakespeare, donde se puede localizar esa referencia al sherry, no con la grafía que se conoce actualmente, sino con el término antiguo de Sheris Sac, que hace referencia a la ciudad árabe de Jerez, con el nombre de Sherish.
Un escritor importantísimo también en ese siglo XVI va a ser Ben Jonson, como digo, amigo y colega de farra de William Shakespeare. Este hombre tiene la importancia de que en su obra La Feria de San Bartolomé, de 1620 y tanto, es donde se localiza la primera vez la referencia al término sherry como lo conocemos actualmente con la grafía final de la Y que se conoce y que va a ser popularizado ya a partir de esa fecha. El marco del Jerez es una zona vitivinícola muy peculiar. En primer lugar, el nombre indica, yo digo del Jerez y no de Jerez, porque no es una comarca, la comarca jerezana. Es una zona vitivinícola que integra localidades de distintas comarcas, del Bajo Guadalquivir, de la zona de Jerez, de la bahía de Cádiz e incluso de localidades no solo de la provincia de Cádiz, sino también de Sevilla, como es el caso de Lebrija, cuyos pagos de tierras de Albariza también forman parte de la zona de producción del marco del Jerez. Y luego hay 3 localidades, que son las localidades que se conoce como la zona de crianza, aquella donde están las bodegas, donde se crían los vinos de la denominación Jerez Sherry, que son Jerez de la Frontera, que le da nombre, Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Santa María. El paisaje vitícola del marco del Jerez, o sea, del campo, de la zona de viña, es un paisaje precioso porque es un paisaje ondulado, donde hace millones de años era un fondo marino. Entonces parece que las crestas de las olas se hayan quedado petrificadas y hacen esas ondulaciones del terreno, esas lomas, un paisaje precioso que hizo que aflorase la tierra albariza, la amarga albariza, que es la mejor tierra para viña. Eso es lo bueno, porverío ese. Ese porverío es por lo fina que es la tierra. Entonces resulta que vas andando por la tierra y te llega el polvo de aves. Y entonces, y pico mucho, es un buen terreno. Los antiguos decían que a donde quiera que naciera una mata de altabaca, eran los terrenos que había que poner de viña, porque era esa clase de tierra que era tan fresca y tan buena. Los terrenos para la viña tienen que ser frescos. Si no son frescos, no valen. Eso pasa un día de calor y eso no le hace al agua nada. Esto no necesita agua ni nada. El agua se cría sin agua. Los ingleses venían y compraban el mosto y el vino en claro de la cosecha, y en el Reino Unido lo combinaban, lo dejaban envejecer durante un tiempo y lo ponían al gusto de los consumidores británicos. Y un pequeño grupo de 20 y tantos empresarios de la zona, entre los que había propietarios de viña y algunos comerciantes exportadores, lo que dijeron fue: el valor añadido que se está generando en el mercado británico, vamos a generarlo en el mercado de origen y vamos a criar aquí esta riqueza. Los bodegueros se dan cuenta que, más que los bodegueros, los taberneros se dan cuenta que si el barril no se llenaba del todo, dejando la capa de aire que queda en el barril, dejando una superficie en contacto con el aire, el vino se envejecía. Eso producía un vino que mejoraba, y como los mercados internacionales, en este caso sí, fundamentalmente el mercado británico, cada vez querían vinos más envejecidos, con más cuerpo, se dieron cuenta que ese proceso mejoraba el vino. Estos vinos vivos que se crían bajo la película de la flor, del hongo, que aquí estuvo Fleming, el investigador, el descubridor de la penicilina, del penicillium, y que es parecido a la flor del vino,
Pues uno de los grandes descubrimientos, como muchas cosas que se descubren en el universo o en el mundo, son casuales y fortuitos. Fue un invento hace 300 años, pero por obligación de un mercado inglés que le exigía, hombre, este vino no es lo mismo que el del año pasado, por favor, hagan ustedes algo, porque... Entonces empezó a hacerse lo del sistema Solera. Pienso que la influencia inglesa fue fundamental para la producción y la comercialización del vino de Jerez. Y a partir de ahí se dio el proceso de envejecimiento, pasándolo de las criaderas a las soleras, pasando de distintas escalas. El proceso es un proceso relativamente sencillo, se va dejando envejecer en la primera criadera el vino se saca de la primera criadera, se unifica, se junta, se hace un solo depósito, se pasa a la segunda criadera y de eso a la solera. Y al final de la solera se saca todo el vino, se homogeniza, se mete en un bidón conjuntamente y se embotella. Por eso al final del proceso, el extractor, que en principio lo único que le importaba es comprar el vino en el marco del Jerez para transportarlo a los mercados nacionales y extranjeros, termina comprando el almacén, comprando la bodega y termina comprando la viña. Y por eso al final, en el primer tercio del siglo XIX, fundamentalmente nos encontramos con que todo el proceso se ha unificado en manos de una sola industria, de una sola compañía, una sola persona, que ya es al mismo tiempo el cosechero, el almacenista y el extractor. Y se construyen el tipo de bodega que conocemos ahora como tradicional y aparecen también los tipos de vinos que conocemos tradicionales, que son vinos al gusto del mercado británico. Había consumidores que pedían vinos más oscuros, vinos más claros, y entonces se dio lo que es una mezcla de vinos que no perjudicaba al producto original, mantenía la calidad y la naturaleza del producto original, simplemente que la mezcla favorecía la venta. Y esa diversidad de variedad se ve perfectamente en que nos vamos a encontrar desde los vinos más pálidos a los vinos más oscuros y desde los vinos más secos a los vinos más dulces. Dentro de los vinos pálidos pues nos encontraríamos con lo que son las manzanillas y los finos. Si vamos subiendo de color, a un color ámbar, nos encontraremos con el amontillado o el palo cortado. Y después si seguimos en el tono hacia más oscuro, como la caoba, pues nos encontramos el oloroso. Los vinos dulces, que son los Pedro Ximénez y los Moscatel, son unos vinos muchísimo más oscuros que podríamos llamar de una tonalidad de color ébano. Oh, it's the nuance, the fragrance and cutting edge and delight of drinking a fresh fino. The greater depth and subtlety of an Amontillado. The opulence of an Oloroso, a Palo Cortado, which combines the beauties of both Amontillado and Oloroso. La crianza del vino de Jerez, basado fundamentalmente en el sistema de solera, ha generado un modelo de hábitat para ese vino, las construcciones bodegueras, muy características de la zona, tanto Jerez como las otras ciudades del marco, donde destaca fundamentalmente la construcción en superficies, a diferencia de otros núcleos bodegueros, tanto españoles como del extranjero. Ya eso llamó la atención a muchos viajeros desde el siglo XVIII y por supuesto a los viajeros románticos, en el que se quedaban bastante asombrados de cómo en Jerez las bodegas eran grandes espacios de grandes naves, incluso con muchos de ellos dándole el apelativo de catedral, bodega catedral. Cuando uno entra en una bodega en Jerez, se llega a sobrecoger porque parece como si estuviéramos en un espacio místico, al igual que ocurre en muchos templos, no solo de la cristiandad, ¿no?, sino de cualquier otra religión, mientras que en el antiguo régimen los conventos acaparaban espacios urbanos, se anexionaban calles, edificios,
ya en el siglo XIX es precisamente la bodega la que va a tomar ese relevo, por lo que muchos espacios sacralizados se convierten en espacios industriales. Una industria, como digo, no polucionante, una industria que convive perfectamente con el resto del caserío. Cuando se cuenta que el vino de Jerez es prácticamente una creación de los británicos, muchas veces se olvida que estos extractores británicos que van llegando al mundo del Jerez lo hacen más tarde desde el momento en que empieza la producción del vino. No nos podemos olvidar, por ejemplo, que la familia Domecq se instala en Jerez definitivamente en la década de 1820, cuando necesita asegurar el suministro de vinos a su empresa extractora en Londres. Son casos similares, por ejemplo, de los Garbey. El caso de Domecq es muy claro. Domecq está en una empresa británica exportando a Inglaterra vino de Jerez. Y cuando le falla el suministro, viene a ver qué pasa y termina invirtiendo y comprando la empresa. Sherry, goodness knows, is a Spanish product. It can only be made there, and it's absolutely glorious. But the English enjoyed it so much and brought about certain changes in the way it was made and blended, and were so prominent in the trade for a long time, it is not surprising that they managed to export a lot of their goods to England, where we lapped them up. They were... Me llamo Macarena Ferguson y soy la cuarta generación del primer Ferguson que vino a Jerez en 1868, básicamente. En 1841, Edmundo Grant, mi bisabuelo, llega desde Escocia a la ciudad del puerto de Santa María y funda las bodegas Grant, que actualmente todavía siguen en manos de las mismas familias. Mi abuela paterna fue la última descendiente, fue una de las últimas descendientes de la familia de los Garbey. El primer Osborne llega aquí a Jerez, al puerto de Santa María, a finales del siglo XVIII, y se incorpora para trabajar en las bodegas que se conocían con el nombre de Duff Gordon. Mi bisabuelo Williams fue el fundador de Williams & Humbert, y todos sus hijos, que fueron 8, nacieron en Jerez de la Frontera. Mi nombre es Javier Twiller y provengo de una familia de bodegueros ingleses que se implantan como tales en el puerto de Santa María en 1840. También no se pueden dejar detrás, pues oído los Mackenzie, los Osborne, los Terry y los González Vías, que eran la familia que ha sabido defenderse más de los avatares comerciales y de toda naturaleza. Aquí también vinieron los británicos hace muchos años, en el siglo XVIII, inclusive montaron pues una comunidad para comercializar los vinos. Fueron pioneros en muchísimas cosas, como por ejemplo el pagarle la uva por adelantado a los malletos, que es como se le llama a los viticultores de Sanlúcar de Barrameda, pero en un momento determinado el negocio local y comarcal se vio afectado y un bando del ayuntamiento pues decidió expulsar a los británicos de Sanlúcar. Por eso una de las singularidades que tiene Sanlúcar es que todas las bodegas, pues en ninguna de ellas se encuentra un apellido británico, sino que todos los apellidos son de familias españolas. Ese volumen de vino que empezaba a salir de Jerez de forma impresionante, ya de manera definitiva a partir de los años 50, encuentra una traba en su traslado en el interior de la ciudad, ¿no? La ciudad ya había conectado con los puertos a partir de 1854, pero claro, algunas de esas bodegas estaban bastante distanciadas de la estación, dentro de la ciudad, y necesitaban trasladarlas desde la bodega hasta la ciudad por calles estrechas, por carretas con bueyes muy pesadas que destrozaban las calles. Y cuando ya todo el proceso de exportación de Jerez está alcanzando su cenit, a principios de los años 70, la burguesía jerezana, una burguesía industrial enormemente vanguardista en muchos aspectos, pergeña lo que es uno de los proyectos ferroviarios más interesantes de la España del siglo XIX y, a decir de algunos de los mayores expertos, el único ferrocarril que discurrió por las calles de la ciudad, ¿no?
Lo que consiguió el ferrocarril fue que una ciudad que se había ido transformando poco a poco, digamos, se había ido transformando por mor de voluntades individuales, el ferrocarril lo que consigue es darle unidad a todas esas estructuras que habían ido surgiendo individualmente y conseguir al final poner toda la ciudad en producción, ¿no? Lo que hemos denominado convertir a Jerez, que era una ciudad inicialmente conventual en la que se le habían ido superponiendo cantidad de cascos bodegueros, grandes estructuras industriales, conseguir al final transformar esa ciudad en una auténtica estructura productiva ella misma, la propia ciudad, convertirla en una ciudad bodega, ¿no? Ese fue el gran éxito del ferrocarril, del tren del vino. A principios del siglo XIX, Jerez es una gran ciudad en expansión, una ciudad industrial no contaminante con un solo producto, el vino. Multitud de bodegas se reparten por todo el entramado urbano. La producción de vino en esas fechas alcanzará cifras inimaginables tan solo unos años antes. La exportación también alcanza un boom espectacular, llegando los vinos jerezanos a todas partes del mundo. Esta expansión de los vinos jerezanos despierta el recelo y la envidia de otros países productores que incluso recurren al juego sucio para así enturbiar su prestigio y contrarrestar su fama mundial. Y hay un libro interesantísimo que a mí me encantaría, lo tenía en mi biblioteca, que lo perdía, que se llamaba Facts About Sherry. Facts About Sherry, los hechos relacionados con el vino de Jerez. Los ingleses dijeron que esa clarificación que se hacía con yeso era perniciosa para la salud. Entonces mandaron unos médicos que aterrizaron por Sanlúcar de Barrameda y que vinieron a la campiña de Jerez a verificar cómo se hacía esa operación. Ese libro es una delicia porque lo recoge una calesa en Sanlúcar de Barrameda y van describiendo el paisaje que van viendo por la calesa en el viaje de Sanlúcar a Jerez. El yeso pues, tiene su uso tiene un fundamento totalmente enológico. Lo que hace el yeso es disminuir el pH. Cuando la uva se pisaba a pie, el yeso se adicionaba directamente a la uva para bajar el pH del mosto, porque luego se conseguía una fermentación óptima. Incluso pues hasta un médico vino a comprobar que efectivamente eso no tenía repercusión y tal. Pero curiosamente, pues hace aproximadamente unos 20 años, volvieron otra vez a intentar sacar relucir otra vez, también con el mismo tema sobre la adición de yeso. Surgió por una iniciativa de Francia, se hicieron las analíticas y se comprobó que no había niveles de trazas metálicas, ¿no? Con lo cual está permitido el uso de yeso en la vinificación del Jerez y también de Oporto. Los sistemas mercantiles, los ingleses han sido unos fenómenos en la naturaleza porque han dominado el mundo entero desde las pequeñas islas británicas gracias a su agresividad y gracias a su sentido mercantil y su forma de llevar las empresas, y eso lo ha habido aquí en Jerez. Que es el Englishness, que es una manera de ser inglesa, que incluso repercutía en los negocios, era una manera de entender el negocio que era más típicamente inglés que típicamente español, ¿no? Los británicos trajeron a Jerez, aparte de su educación, su cultura en todos los aspectos, desde el punto artística hasta el punto de vista mercantil. Pues trajeron aquí a Jerez lo que le llaman los gentleman sports, los deportes para los caballeros, que son, por ejemplo, el pigeon shooting, tiro de pichón, el racing, los galgos en el campo, y eso, todos los deportes de caballeros, gentleman sports. Aquí vemos a Francisco San Juan del Toro, aquí vemos a Carl Williams, que fue uno de los ingleses que vinieron a Jerez por el tema del negocio del vino. Aquí vemos al fundador, a Perico González. El polo es un deporte elitista que practicaban y aprendieron de los indios. Ese viene del tiempo... El polo viene del tiempo de Mesopotamia, es muy antiguo, que es una bola y golpearla con unos mazos a caballo. El primer club de Europa fue el nuestro, el de Jerez, por la sencilla razón de que los ingleses
aunque son los primeros que trajeron este deporte de la India, jugaron en Inglaterra, pero no fundaron ningún club porque eran fundamentalmente militares. Los militares estaban siempre expuestos a un cambio de destino, con lo cual no se preocuparon de crear un club en un lugar determinado como club estable. El bodeguero jerezano quiere participar absolutamente con toda la fuerza que pueda en el trade. El trade es como se le llama en el idioma coloquial internacional al comercio de vino, sea de Borgoña, sea de champán, y entonces hacen que sus hijos se marchen muy pronto de Jerez a estudiar a Inglaterra. Las familias con capacidad económica y antiguas mandaban a sus hijos a las universidades inglesas, a Eton, a Oxford, a Downside, a todos esos sitios a estudiar. Yo aprendí inglés al mismo tiempo que el español, con lo cual soy bilingüe. Es una suerte que no lo tiene todo el mundo. Mi madre, por ejemplo, no sabe multiplicar en español, porque aprendió a multiplicar con esta nani, entonces ella 2 por 2 por 4 no le sale, ¿no? Sino que lo dice en inglés. Mi abuela paterna fue la última que tuvo pasaporte británico, que se llamaba Blanca Medina Garbey. Entonces pues yo llevo ese cuarterón, como que dice, de ese cuarterón de sangre irlandesa. Tanto como buena, era Miss Byrne de severa y rígida, de una severidad un tanto extrema quizás. Educada en la férrea disciplina victoriana, ella la impartía a su vez a sus pupilas, convencida de que era lo mejor. Una de sus reglas de oro era impedir que la charla hueca dispersara sus espíritus. No las dejaba hablar. La comunicación verbal se reservaba para lo estrictamente indispensable, nada de chácharas baldías. Esta historia de nanis y de rígida educación victoriana no ocurre ni en Oxford ni en Londres. Ocurre aquí, en Jerez de la Frontera, y se recoge en el libro Las niñas, el altillo. Y el libro empieza contando la educación de las niñas, como era un poco la educación en Jerez en aquellos tiempos, con las mises, las tatas, eso, cómo era la vida en aquel sitio que era muy bonito, porque tenía un jardín precioso. Las niñas del altillo no se casaron, excepto una, que se casó y cuando se quedó viuda volvió al altillo. Pues cuando Miss Byrne se hizo vieja, se fue al altillo a vivir. Y yo me acuerdo de ir de pequeña a ver a estas tías mías y de ver a un personaje un poco fantasmal, porque tenía una pelusilla blanca, un poco pelo, muy flaca, y andaba por la casa en camisón. Entonces era como si apareciera un fantasma, se paseaba por allí, y a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Frases en inglés aún resuenan por las estancias de este abandonado lugar. You must eat with your mouth shut. You must stay 10 minutes more. La nani era la señorita británica que normalmente la familia bodeguera contrataba y que solía llegar en avión hasta Gibraltar, se les recogía y se quedaba en casa viviendo como institutriz de los niños. Entonces estas señoritas eran, pues, de alguna manera muy victorianas. Entonces venían para que los niños aprendieran inglés desde pequeños. Las del altillo, Blanca me contaba que la primera la llamaban la nurse mala, porque era más bien como una tata, ¿no? Pero era inglesa, porque no les daba a las niñas de bebé para que no hicieran pipí por las noches. Entonces pues la llamaban la nurse mala. Children must be seen and not heard. Don't butter your toast in the air. Se ha hablado de institutrices con anécdotas curiosísimas, como la famosa Miss Thomas, que decía de los polvorones, dice, yo entiendo qué quiere decir polvo, pero no entiendo qué quiere decir rones. Y Miss Thomas era una mujer muy graciosa. Y ella hablaba lo que nosotros aquí llamamos Spanglish, que era una mezcla de eso. Pero una de las cosas que ella decía que tenía mucha gracia es cuando estaban con los niños en bicicleta o lo que fuera, y decían, esta bicicleta no va como debe va. Y después también decía,
Cuando llega el levante me pongo caliente y no encuentro la calma. Miss Byrne cumplió aquí en Jerez 100 años y por lo visto la reina de Inglaterra a todos los súbditos que cumplen 100 años les manda un telegrama. Entonces Miss Byrne recibió un telegrama de la reina de Inglaterra. Entonces cuentan, yo no sé si es verdad, que Miss Byrne, que ya estaba chocheando, pues usó el telegrama de papel higiénico. Entonces, cuando de pronto las niñas, ¿dónde ha ido a parar el telegrama? ¿Dónde ha ido a parar el telegrama? Se lo encontraron en la papelera del cuarto de baño. Entonces, por lo visto, me han contado que lo fregaron y lo enmarcaron. Con respecto al cumpleaños de la reina, pues lógicamente era muy celebrado en la colonia británica. La vicecónsul, que había heredado el cargo del que había sido su jefe, el señor Guido Williams, reunía en un Jerez de honor en los jardines o pradera de Williams a toda la colonia británica, que vestía sus mejores galas ese día y tomaban un vino de Jerez. Era de las pocas ocasiones que se reunía, digamos, la colonia inglesa que vivía en Jerez. Conocía a gente que después no volvías a ver porque los padres se mudaban o se iban a vivir fuera. Esa era una cosa muy divertida. A mí me gustaba mucho ir de niña. Concretamente yo tuve la oportunidad de conocer en el año 1975 la capillita protestante que estaba en la calle Paul, en la entrada de Williams and Humbert, donde había una serie de imágenes, pero sobre todo me llamó la atención una de San Antonio, que es una devoción popular muy extendida en Andalucía, en Jerez, por ejemplo. Y entonces su cementerio, que está actualmente cerca de la barriada de la Constancia, a las afueras, y donde tenían pues todas sus exequias y donde se reunían pues en los casos de fallecimiento. Pero se me ocurre algo más alegre, que es los cementerios de perros. También tenían, si no en su propio jardín, un propio cementerio de perros en una bodega, porque sus mascotas eran muy importantes para ellos. Uno de los grandes recuerdos que tengo fue cuando mi abuelo, naturalmente yo sabía inglés, pero por los 8 años me tenía que aprender de memoria toda la cita que tenía Falstaff en la obra de Shakespeare de Enrique IV, de segunda parte, en el que Falstaff habla de una forma increíble sobre el vino de Jerez. Yo creo que no ha habido ningún autor en el mundo que hablara sobre el vino de Jerez como este hombre. A good sherry sack has a twofold operation in it. Ascends you into the brain, dries you there all the white and crude vapors which environ it, makes it apprehensive, forgettive, full of nimble, fiery and of delectable shapes, which delivers away to the mind, which is the heart. Otro aspecto del reflejo del vino de Jerez en las artes va a ser la pintura. Esta va a llegar un poco más tarde, evidentemente, pero ya encontramos cuadros donde el vino de Jerez está presente. Y uno de los más destacados, que se convirtió luego en el logotipo de una bodega jerezana, la famosa Cherry Girl, que originalmente el cuadro se llamó Cherry Sir. También esta tradición va a continuar en la pintura moderna. Y vemos en la pintura cubista, en obras como Juan Gris, en su famoso The Sherry Bottle, que es el título de su cuadro, también conocido como El reloj. Picasso también va a reflejar en uno de sus cuadros una botella de manzanilla, y el propio George Braque, que junto con Gris y Picasso son los creadores de la pintura cubista, hay otro cuadro donde en la botella de Jerez está
situada en el centro de la imagen, de la composición, y ahí está ese cuadro, junto con otras pinturas más de pintores españoles como Bores y algún que otro, donde es increíble esa presencia de la botella y con el nombre puesto en la propia botella de Jerez o Sherry en estos cuadros de la pintura moderna. Fue tal el auge de los vinos jerezanos que se contratan artistas del primer nivel mundial como diseñadores de sus productos o como reclamo publicitarios de los mismos. En esta tierra hay eso, un veterano favor. Aquí, en el Museo Dalí de Figueres, podemos contemplar algunos objetos de aquellas campañas. O también cómo lo utilizó para la recreación pictórica, usando botellas de ponche como lentes anamórficas en la deconstrucción de imágenes. Los vinos de Jerez ha tenido un reconocimiento muy popular sobre las propiedades medicinales. De hecho, muchos médicos incluso lo recetaban, recetaban el vino de Jerez. Y no solamente el vino, sino algunos elementos claves que están en algún momento, en alguna etapa de la elaboración del vino. Pues por ejemplo, el famoso velo de flor de los vinos finos y manzanilla. Ese velo de flor tiene unas propiedades curativas que se les reconoce, pero histórica y popularmente, pues cuando el niño enfermaba se le daba cucharadas de velo de flor. Pues este reconocimiento popular, histórico, de las propiedades medicinales de los vinos de Jerez se plasmaba en las mismas etiquetas. Había bodegas que tenían un eslogan concreto que ya se plasmaba en la etiqueta, aparte de la marca, y eran mensajes totalmente relacionados con estas propiedades medicinales. Algunos incluso, el mensaje era que hacía milagros, ¿no? En algunas etiquetas que ponía lo relacionaba con temas místicos, ¿no? Y de ahí viene ya el mundo de los vinos de consagración, ¿eh? Y de hecho hay etiquetas que ponían vino para consagrar o incluso algún eslogan publicitario que daba esas relaciones místicas con ese vino, incluso ponían la foto de un santo, de una virgen, etc., ¿no? Muchos de mi generación, los primeros contactos con el vino ha sido cuando éramos monaguillos, ¿no? Cuando el cura pues, tardaba un poco en llegar, pues así hemos descubierto muchos de mi generación los vinos de Jerez, además que estaban riquísimos porque estaban dulces y eran los mejores vinos, ¿no? I remember the good advice of Uncle Manolo. Manuel González Gordon, the great historian of sherry, the great sherry maker, who always said, Julian, take a tip from an older man. Have a good glass of Oloroso at about 11 in the morning to get your stomach prepared for the serious drinking of fino before lunch. El vino de Jerez estaba tan enraizado entre las costumbres británicas que un famoso escuadrón de la RAF, el 601, Condado de Londres, formado en los años 20 a iniciativa y constituido por personal
aristocrático, y todos ellos millonarios, por lo cual el escuadrón fue llamado muchas veces el escuadrón de los millonarios, o incluso el grupo simplemente, o la legión, que llega hasta el extremo de hacer embotellar su propio amontillado con la etiqueta del escuadrón para consumirlo durante sus descansos y probablemente también como un vigorizante a la hora de entrar en combate. Este vino todavía puede encontrarse hoy aquí en Londres, no sé si serían los efectos del amontillado, pero lo cierto es que el 601 Escuadrón se distinguió en prácticamente todos los teatros de operaciones europeos y en el norte de África, participando en las peligrosas misiones de llamadas de filas de taxis, en las que los aviones patrullaban en las cercanías del frente y acudían a donde se les necesitaba en apoyo de las fuerzas terrestres a petición de los oficiales de enlace. El cine va a ser una ventana al mundo para el vino de Jerez. Es el culmen de un poco de esta manifestación artística. Si ya el vino de Jerez se había difundido en la música, en la literatura, en el arte, en el siglo XX, el siglo del cine, va a ser un reflejo de esa tradición que ya venía en el XIX realmente. El documento más antiguo que se conserva sobre el vino de Jerez es un documental de 1924 titulado El banquete en la Casa Domecq, un documento increíble, excepcional, que tuve la oportunidad de rescatarlo y recuperarlo. Estaba en formato de nitrato, pero con unas calidades todavía en buenas condiciones para poder pasarlo a digital. Ese documento de 1924, considerado también uno de los documentales más antiguos de Andalucía. La relación de películas donde aparece el vino de Jerez, bueno, en este catálogo que he elaborado ya van por los 500 títulos. Mencionar los más destacados, pues la trama de Alfred Hitchcock, Toma el dinero y corre de Woody Allen, Mary Poppins, por ejemplo, Diamantes para la eternidad, Champagne Charlie, que incluso hay una canción que está dedicada al Glass Sherry Wine en esta película británica. No nos podemos olvidar que hacia 1834-1835 en Estados Unidos se estaba haciendo un sherry. Eso va a ser un problema que empieza a tratarse ya en los últimos tercio del siglo XIX y sobre todo ya en las últimas décadas del siglo XIX empiezan a haber reuniones de zonas productoras de vinos para intentar llegar a un acuerdo, un convenio donde se respeten las características de cada uno de estos vinos. Cuando por fin se crea la denominación de origen, cuando se crea el Consejo Regulador, el más antiguo de España, en el año 35, pues lógicamente una de las cosas que queríamos era recuperar la exclusividad del nombre sherry solamente para los productores del marco de Jerez. Y claro, nos metimos en una larguísima guerra que ha tenido batallas en muchos frentes. El inglés pues fue muy importante desde el primer momento. Quisimos eliminar esos sucedáneos que se llamaban los British Sherry, que eran unas malísimas imitaciones de los auténticos vinos de Jerez. Hubo un pleito que fue muy importante, fue muy largo y que fue muy singular, porque es un pleito en el que, bueno, pues quizás no haya ninguna otra referencia a un pleito que se interrumpiera para tomar una copa de vino de Jerez, en una corte de su majestad. Bueno, pues ese pleito, aunque lo ganamos, y lo ganamos curiosamente gracias a un mapa donde aparece el nombre Sherish, que está en la Bodleian Library, que es la biblioteca de la Universidad de Oxford, es decir, utilizamos algo de munición inglesa para ganarle a los propios ingleses. Ese pleito fue muy importante, pero no significó la desaparición del British Sherry. Realmente hasta que no entramos en la Unión Europea, entonces la Comunidad Económica Europea en el año 87, pues no se logró el respeto dentro del ámbito de la Unión Europea por las denominaciones de origen, incluida la denominación sherry. El vino de Jerez vive de un prestigio que ganó pues, quizá en el siglo XIX y de un prestigio que ganó a base de
de ser un producto muy selecto. Yo no digo que el Jerez tenga que ser en el futuro algo para minorías y algo selecto, pero tenemos que aspirar a esa imagen que hizo del Jerez uno de los grandes vinos del mundo. Por tanto, hay una responsabilidad enorme en que esto siga hacia adelante, en que estos 3.000 años de historia pues continúen y tengan un futuro brillante. Futuro que yo creo que lo tiene el vino de Jerez. Aquí en las bodegas del Grupo Esteves pues tenemos un sistema de crianza pues similar al del resto de bodegas del vino de Jerez, pues sabes que tenemos el sistema de crianza según el sistema de criaderas y soleras, pero con algunas peculiaridades que el avance científico ha hecho que incorporemos a nuestras crianzas. El más significativo es el que tenemos en esta bodega, en la bodega de Valdespino. Se trata de un proyecto llamado Genoma Music. Es un estudio científico que se hizo avalado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y por el cual la crianza de nuestros vinos, sobre todo los vinos de crianza biológica, se les pone una música. La crianza biológica de los vinos de Jerez, esa superficie blanquecina que aparece, no dejan de ser unos seres vivos, unas levaduras que son las levaduras del tipo Saccharomyces. ¿Qué se hizo con el Genoma Music? Se sacó las notas de ese genoma y se convirtieron esas notas en notas musicales. ¿Y qué provoca esa música en las Saccharomyces, en la flor que le llamamos aquí? Lo que provoca es un crecimiento más rápido y más fuerte. Eso hace pues que criemos unos vinos muy buenos y sobre todo también esa levadura, al ser más fuerte, impide que se evapore una mayor cantidad de vino, lo cual también repercute directamente en los costes. Por lo tanto, es un avance en la crianza de los vinos de Jerez, se nota directamente y así está certificado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Flamenco como tú, ¿sabes? ¡Ole! Yo siempre le digo a cualquier persona que cuando se muestra una copa de vino y preguntamos qué es lo que hay dentro de esa copa, pues siempre lo digo, pues mira, lo que hay dentro de una copa de vino es fruto del calor y la luz de nuestro sol, del agua de nuestra lluvia, de la naturaleza de nuestra tierra, del esfuerzo, el cariño y diríamos que del trabajo de nuestra gente. Hoy en día ya lo que realmente se está buscando es la calidad del vino y la singularidad de una empresa familiar y por tanto todas las bodegas actualmente que tienen futuro en este marco están basadas en un accionariado familiar, pero evidentemente con una gestión profesionalizada y con auténticas instalaciones que ofrezcan la calidad que está demandando el consumidor. Yo considero mejor la calidad que la cantidad. Porque ¿de qué me sirve a mí vender una caja de botella a un precio irrisorio si yo puedo ofrecer una calidad magnífica, que es lo que siempre ha tenido Jerez, por su precio? No nos podemos olvidar que el vino es un producto que se consume generalmente socialmente, que hay muy pocas ocasiones en que uno bebe vino solo, siempre lo hace en compañía y eso favorece el contacto espiritual, la conversación. En la historia íntima del flamenco en Jerez, el vino tiene una presencia constante. En los campos, en las gañanías, en los cortijos. Los flamencos, sobre todo los días que no había faena porque había agua. Relatos de Anica la Piriñaca, del Borrico, de gente antigua de Jerez, cuentan que entonces
El vino corría generosamente y allí los flamencos disfrutaban día y día haciendo lo que sabían hacer, cantar y bailar y tocar las palmas, porque en esas fiestas algunas veces no había ni guitarra, pero había mucho cante y vino. El poeta Manuel Machado lo dijo con una clarividencia extraordinaria. Vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria mía. Quien dice cantares, dice Andalucía. Y luego añadió, cantando la pena se olvida. Porque Jerez y los puertos cantan con un soniquete.